¿Os suena el nombre de Alexei Arestovich? Fue la mano derecha, una de las manos derechas, entre comillas, de Zelensky hasta enero de este año, hasta su dimisión. Y plantea un escenario bastante duro para el futuro de los políticos ucranianos. Han creado falsas expectativas a la población ucraniana respecto a lo que el ejército ucraniano puede conseguir en el campo de batalla. Alexei Arestovich, en una reciente entrevista, en una reciente conversación, ahora que ya no ocupa el cargo de asesor o uno de los principales asesores de la presidencia, ha afirmado que la distancia entre lo que Kiev está prometiendo a sus ciudadanos y lo que puede conseguir su ejército es demasiado grande. Que no se está diciendo a los ucranianos la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es lo que se está prometiendo? Según Arestovich, la sensación en estos momentos en Ucrania, lo que espera el conjunto de la población, y citando alguna encuesta al respecto, esperan un final de guerra más o menos tal que así. Quieren y consideran que puede recuperarse todo, excepto Crimea, que sería la parte en la que, bueno, los ucranianos consideran que es algo difícil. Además, era un oblast que había sido cedido en un transfer interno dentro de la Unión Soviética a la República Ucraniana por Khrushchev en los años 50. Este es el escenario que esperan los ucranianos. Pueden entrar en negociaciones, puede hacerse la vista gorda, se puede dejar manga ancha a los políticos en Crimea, pero el Donbass tiene que volver a Ucrania. Todo el Donbass. Por supuesto, ¿qué vamos a decir del resto del frente? Todo eso tiene que ser recuperado. Arestovich argumenta que probablemente esto no es una posición realista. Y no es una posición realista por varias cuestiones. La primera de ellas es, ¿tiene Ucrania la fuerza suficiente para reconquistar todo excepto Crimea? Por mucho que haya algunos generales como son Ben Hodges que ya no solo argumentan que se puede recuperar el Donbass, sino que se puede recuperar hasta Sebastopol. ¿Es eso realista? ¿Es realista el artículo escrito por Boris Johnson que comentábamos hace unos días, en el que el único posible final de la guerra es volver a las fronteras de 2014? Y Arestovich, que, repito, fue asesor hasta hace nada del presidente Zelensky, intenta cifrar la cantidad de fuerzas que necesitaría Ucrania para recuperar todo eso, excepto Crimea, ¿no? Y os acordaréis de lo que había hablado respecto a eso Zaluzhny, y en el caso de Zaluzhny era simplemente para una de los 2-3 frentes. Recordemos, 300 blindados, 300 tanques, 700 vehículos de combate de infantería y 500 piezas artilleras autopropulsadas. Pero a eso, que tácitamente Arestovich afirma que necesita este tipo de armamento occidental que se tiene que pasar, añade una cifra muy concreta, un número de soldados entrenados con formación OTAN, con formación occidental y pertrechados con armamento occidental también. Y aquí subrayo lo de entrenados y pertrechados. Y Arestovich da una cifra concreta, se moja. 400.000 soldados ucranianos para realizar esa operación. ¿Podríamos decir que eso es un escenario realista en 2023? Arestovich dice que no. ¿Que es un escenario realista en 2024? Arestovich dice que tampoco. Con lo cual, hay una distancia entre lo que Ucrania ha prometido a la población, la sensación de lo que tiene la población, y es que se puede recuperar prácticamente todo, a lo que las fuerzas y el material que tiene Ucrania. De hecho, os acordáis que don Juan de Austria estuvo aquí
y comentó os recomiendo por la entrevista, fue brutal, afirmó que las fuerzas ucranianas están más dañadas de lo que se dice y que las fuerzas ucranianas en estos momentos la capacidad que tienen es la capacidad de aguantar defensivamente el frente que existe, no de pasar a la ofensiva y romper las defensas rusas. Y además hay algo que juega en contra de esta tesis ucraniana de que puede recuperar casi todo en el escenario actual. Esto ya lo comentamos en su momento. A medida que Ucrania recuperó estas zonas, lo que pasó es que la cantidad de kilómetros de frente de batalla que existía se redujo. El frente es muchísimo más compacto, es bastante más compacto. Al ser muchísimos menos kilómetros, lo que hace es que la concentración, la densidad de fortificaciones y la densidad de tropas rusas en las mismas es muchísimo mayor. Es más complicado avanzar. Cada vez es más difícil avanzar. Y aquí vienen dos problemas más. Imaginemos que Ucrania intenta hacer una ofensiva, da igual que sean estas líneas, que no creo que fueran estas líneas de avance, pero entendedme. Los residentes dentro de Crimea y del Donbass que se perdió en 2023, a día de hoy, la mayor parte de ellos, y esto no son palabras mías, son palabras de Arestovich, son gente que ha estado bajo forma directa o indirecta Rusia. Y si ya en 2012, digamos que los sentimientos prorrusos eran altos, específicamente en esas zonas probablemente son masivos, con muchos familiares, especialmente jóvenes, trasladándose a vivir a Rusia, trabajando en Rusia o yendo a la universidad en Rusia. Además, con la política de pasaportización, etc. O ya en el caso de Crimea, simplemente siendo una república más de Rusia. Y con 500-700 mil rusos que se habían trasladado a la zona y que habían comprado vivienda. ¿Puede Ucrania, incluso en el caso de estar a disposición o en disposición de intentar ocupar esas zonas, poder metabolizarlas, poder incorporar a X millones de personas que no quieren ser ucranianos? ¿Puede hacerlo? Es muy difícil. Y esto lo discute, repito, esto lo discute Arestovich. Esto no soy yo, esto no. Con lo cual, simplemente volver a las fronteras de 2014, recuperar el Donbass perdido en aquel momento, es algo más que difícil porque ni siquiera la gente de la zona está claro que quisiera ser ucraniana o que quiera ser ucraniana. Pero hay más problemas. Arestovich cita la solución, ¿no? Y esto es algo que habíamos comentado en muchísimas ocasiones. ¿Podríamos ir a un escenario en el que existan las dos Coreas, en este caso las dos Ucranias? Este es un escenario que Arestovich maneja como posible siempre que pasen dos cosas y que a Ucrania le ofrezcan lo mismo que le ofrecieron a Corea del Sur. La primera de ellas es delimitar una frontera. Vamos a argumentar que las fronteras queden más o menos, aunque avance Rusia o avance Ucrania, pero más o menos que queden parecido a lo que hay a día de hoy. Eso significaría una Ucrania que sería Corea del Sur y una Ucrania muchísimo más pequeña y que sería Corea del Norte, que solo reconocerían, bueno, habría que ver cuántos países reconocen que esto está anexionado, ¿no? Sería un país aislado como Corea del Norte, pero no solo eso. La zona controlada por Kiev, según Arestovich, debería recibir dos cosas. Muchísimas inversiones, muchísimo dinero, entiendo que para garantizar su viabilidad y su éxito y su capacidad de atracción. Y sobre todo, garantías de seguridad de que no va a volver a ser atacada o no va a vivir otra guerra. Y para ofrecer garantías de seguridad, el país va a tener que estar o bien militarizado, que creo que es lo que va a ocurrir, o bien lo que va a ocurrir es que se lleguen a acuerdos determinados de defensa mutua o de paso de armamento, especialmente con países del este, como Polonia, como los países bálticos y algún país anglosajón como el Reino Unido. Habría que ver si Estados Unidos también entra en este tipo de acuerdo, ¿no? Vamos a una solución a la coreana, porque además
Arestovich plantea lo siguiente. Lo que estamos viendo en estos momentos es una auténtica picadora de carne. Y es una auténtica picadora de carne en la que, según él, los rusos quieren dejar la sensación de que pueden cada X meses hacer una leva de 200 o 300.000 soldados. Y acaba citando, hace algo divertido porque dice, bueno, pueden enviarlo, da igual, pueden enviarlos aunque sea con arcos y aunque sea con lanzas a luchar. El sacrificio que pueden hacer es mayor del que va a hacer Ucrania. Ucrania va a enviar gente de sus cárceles o de sus zonas más desfavorecidas en oleadas y en oleadas para que haya bajas y bajas y bajas y bajas. Es improbable, ¿no? Y claro, Arestovich se pregunta, ¿están los políticos ucranianos preparando a la población para un final de la guerra que no sea lo que esperan? Arestovich considera que no lo están haciendo. Pero claro, justamente quizás eso es lo que hay que hacer, es ofrecer o prometer, dar esperanzas para que la gente luche. Me voy a mojar, Me voy a mojar. ¿Cómo creo que va a acabar la guerra? En el caso ruso creo que si tiene éxito la ofensiva, este es el potencial ruso. El potencial ruso de concentrar o controlar todo el este del Dnieper, a mí me parece ciencia ficción a día de hoy. No solo eso, el llegar a Odessa y dejar a Ucrania sin costa del Mar Negro me parece totalmente inverosímil. Yo creo que Rusia no tiene la capacidad como para entrar en ninguna ciudad grande. Estamos viendo que Bakhmut, que tiene 50.000 habitantes, está llevando meses. Yo no me imagino el combate urbano en Odessa, en Mykolaiv, en Zaporilla, en Dnipro, en Kiev, en Kharkov, en Sumy. Combate urbano en esas grandes ciudades sería... Es que me resultaría inimaginable. Y en el lado ucraniano va a depender mucho de cuánto tiempo están dispuestos a que esto se extienda, de cuánta ayuda internacional durante cuánto tiempo sostenido va a darse. Y creo que aquí, por tanto, hay dos posibles escenarios. El primero, asumiendo que Ucrania tiene un apoyo limitado por parte de Occidente, que en algún momento, digamos que se va a acabar de cansar. Pero más o menos yo creo que eso sería el potencial ucraniano. Y el potencial, la versión 2. En caso de que Ucrania tenga el apoyo internacional, el apoyo de su población extendido en el tiempo, sería un final de guerra más o menos tal que así. Los rusos mantendrían probablemente la zona de Lugansk tras el río, mantendrían Mariupol, mantendrían Crimea y mantendrían el Donbass conseguido en 2014. Estos son los posibles escenarios positivos o negativos para Ucrania y Rusia, dependiendo de factores que a día de hoy ninguno de nosotros podemos controlar. Es más, ni siquiera van a poder controlar quizá algunos de los actores que están en el conflicto. Como por ejemplo, si esto se extiende 2 años más y cambiara la administración en Estados Unidos, ¿se continuaría ayudando tanto a Ucrania? Pues es una buena pregunta.